Hoy te traigo una recopilación de 11 manualidades y trucos que podemos hacer reciclando cosas o con pocos recursos. Estas ideas ya las hemos desarrollado en el canal, así que si quieres ver alguna en detalle, en la descripción del vídeo te dejo los enlaces. Idea número 1. Para las casetas de madera utilizamos dos tablas de tapaderas de caja. En la descripción del vídeo de las casetas hay un enlace con una plantilla para calcar y recortar sobre madera. Al ser las casetas de una forma romboide, es la manera más fácil de sacar las medidas. Hay que retocar los bordes con lija para afinar las uniones y después de esto sujetamos todo con tornillos, sellamos el techo para que no entre agua y lo pintamos como más nos guste. El resultado es espectacular. Idea número 2. Aquí nos valemos del calor y el aceite para provocar un corte en el cristal. Es un método muy rudimentario, pero funciona de maravilla. Solo tienes que calentar las cabillas de hierro al rojo vivo, llenar el recipiente que quieras cortar hasta la altura deseada e introducir la punta de hierro en la primera parte del aceite. En pocos segundos, por la diferencia de temperatura, el cristal se rompe de manera uniforme, más o menos. Habría que darle un poco de lija de agua y listo, el vaso estaría terminado. Idea número 3. Este macetero es de lo más resultón que hemos hecho, con los materiales más baratos. 3 botellas de Solan de cabra y una cuerda, que si está chula mucho mejor. Los agujeros en las botellas son muy fáciles de hacer. La dificultad estaría en medir bien las cuerdas y dejar la misma altura entre los nudos. Así que ya veis, ninguna complicación y queda un macetero bastante guay. Idea número 4. Necesitamos una mesa de Ikea, de las de 5 euros. Tierra de playa o de la que más te guste. Tierra de macetas y habéis pasado por el chino a comprar una figurilla. Una vez tienes todas las cosas, tienes que abrir un hueco en el centro de la mesa. Poner un plástico para proteger del agua, echas el compost, pones las plantas, rellenas con arena de color dorado y ya está. Cuanto más gusto pongas al decorar, mejor quedará. Idea número 5. Para hacer el monedero necesitamos un trozo de cuero de 25 x 25 y algún utensilio para marcar un círculo. Después le hacemos agujeros equidistantes por donde pasaremos las cuerdas que harán de cierre ayudándonos de una aguja. Introducimos 2 cuerdas, una coincidiendo con la posición de la lengüeta y la otra justo enfrente, para que al tirar de ambas formemos el cierre del monedero. Colocamos bien los pliegues y afinamos la lengüeta para que entre bien por el hilo y el cierre quede bien sujeto. Ya lo tendríamos. Idea número 6. Para hacer la lámpara, nosotros compramos un kit que traía el portalámpara, el cable y el interruptor. Hicimos una base en el coco para darle estabilidad, preparamos un trozo de caña por la que poder pasar el cable y sujetarla bien en un agujero en la parte superior del coco. Simplemente dejarlo bien pegado y listo. Una lámpara de lo más original. Idea número 7. Si no tienes nociones de dibujo, ni mucho menos a gran escala, este truco lo llevamos usando tiempo. Consiste en proyectar una imagen en el sitio que quieras pintar el mural y calcarla. Un par de consejos. No debe moverse del sitio una vez que hayas decidido que esa va a ser la posición final del mural, pues resulta muy difícil volver a cuadrarlo coincidiendo con partes ya dibujadas. Otro buen consejo es que no te animes con dibujos con muchos detalles, o al final se te hace pesado el proyecto si es que es muy grande. Pero sabiendo esto, los resultados son espectaculares. Si nadie conoce el método, pasarás por un artistazo. Idea número 8. Lo curioso de este vídeo no es la calabaza, que con más o menos esfuerzo le dibujas el diseño encima, con cuidado y cuchillo bien afilado le quitas la base. Vaciamos el interior y vas recortando el dibujo que hayas hecho. Lo que de verdad mola en esta calabaza es el sistema de audio que le incorporamos, que a través de un sistema inalámbrico de sonido y unos LEDs hicimos que la calabaza se encendiera cuando recibe sonido. De manera que si hablas, se enciende al sonar y si le añades el componente de que sea inalámbrico para poder esconderse, harás que los niños se asusten mucho más. Idea número 9. Para realizar el rascador de gato utilizamos madera para darle forma a la estructura, todo partiendo desde tablas. Lo forramos con una alfombra y en el centro lo vamos a forrar con cuerdas de 2 tipos. Una vez lo tenemos todo recubierto, unimos las 3 partes con tornillos. La parte de arriba le hacemos una prebase desde la que atornillar por debajo. Lo vamos a decorar colgándole algún juguete con hilo y poniéndole un cepillo para zapatos en un lateral sujeto con 2 tornillos. Idea número 10. Para hacer las transferencias de papel a diferentes superficies, en este vídeo mostramos la diferencia de hacerlo con cola blanca o con acetona. Resumidamente diremos que con cola se queda genial en madera, pero necesita una mano de barniz para un mejor acabado. Con la acetona por otro lado, puedes hacer la transferencia en un montón de superficies de diferentes materiales. Entra en el vídeo si quieres ver más detallado el resultado de cada una.
Y esto es todo. Esta ha sido nuestra recopilación de ideas y trucos. Si te ha gustado, manita arriba y nos vemos en el próximo vídeo.